Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. En el cual, cuando yo era joven, no podía escribir lo que yo quería escribir. Es un proceso que va a favor de la naturaleza, ¿no? Mario Bellatín es un artista multidisciplinario, como lo pudo ver usted en la primera parte de esta entrevista. Es un artista multidisciplinario, pero no precisamente renacentista o enciclopedista, sino que Mario ha querido traer todas las artes de las que echa a mano a su obra, a esa obra que es tan única y tan diferente. Va a disfrutar de esta segunda parte seguramente y va a tener una idea mucho más redonda, más esférica de quién es Mario Bellatín. En esta segunda parte de nuestra Ítaca con Mario Bellatín vamos a seguir conversando sobre la creación, sobre el arte, sobre los proyectos de Mario, sobre la escritura, en algún momento sobre las influencias, que nos gustaría mucho saber cuáles son las cosas favoritas en el arte de Mario, pero quisiera yo tomar como motivo el libro que tengo en mis manos, que se llama Un Proyecto, que fue un proyecto, un libro muy sui generis, en donde se llevó y no se llevó a 4 autores mexicanos a París. Hubo una sesión de fotografías, se lo cuento rapidísimamente, a Sergio Pitol, Margot Glantz, José Agustín y Salvador Elizondo. Unas fotografías y una entrevista de otros autores, académicos, investigadores, gente de danza, en donde se charlaba con el autor ya mencionado en momentos diferentes, y no era ni Pitol, ni Glantz, ni Agustín, ni Elizondo los que viajaron a París, sino eran estas personas, no haciéndose pasar por ellos, sino copiando un poco de lo que hablábamos en esa primera parte también, de trasladar a un autor y su obra. ¿Cómo se te ocurrió un proyecto tan raro, Moni, pero también un poco esquizofrénico? Bueno, un poco como lo que le contesté a Moni la semana pasada, ¿no? No se me ocurre un proyecto, o sea, no es una ocurrencia eso, ¿no? Es una idea que tiene, esto se hizo en los años 90, 94, algo así, pero es una idea que ya vengo trayendo desde que los años 80, que comienzo a publicar los libros, ¿no? Sobre la posibilidad de que un texto no tenga autor, ¿no? O sea, en Latinoamérica sobre todo, bueno, en otras partes del mundo, ahora voy a lugares que también hay una presencia muy fuerte del autor, pero para circunscribirnos a Latinoamérica, México, ¿no? De pronto llega un momento en el cual ya el texto no tiene ninguna importancia, sino lo importante es el autor o las ideas que tiene el autor sobre el texto, ¿no? Y sin embargo, nosotros seguimos extasiándonos y maravillándonos con un texto anónimo del siglo XIII japonés, o con el Gilgamesh, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es para remontarnos así al primer texto de alguna manera cohesionado, literario, ¿no? Y no tenemos ni idea, ¿no? ¿Quién fue, para qué lo hizo, qué pasó, no sé qué. Se tradujo 50 veces, pasó de uniforme de un idioma occidental, de ahí pasó al castellano, o sea, pasó por todo, y sin embargo sigue manteniendo una belleza, no importa cuál. O sea, no sé si es la belleza del autor, que quiso imponer el autor, no sé, y sin embargo sigue siendo vigente. ¿O fue colectiva? Fue colectiva. O sea, el Enuma Elish y todos estos textos. Sí, pues la Ilíada, no sé, y sin embargo siguen funcionando. Y eso es lo que a mí me interesa, porque también hay ciertos puristas, ¿no? Que se quedan clavadísimos, por ejemplo, con el traductor, ¿no? Y a ver cómo fue el original y cómo fue, no sé, sí, en ciertos poemas cortos, en ciertas cosas muy concretas,
uno puede caer en eso, pero eso a mí no me interesa. A mí me interesa si yo leo un libro de Robert Balzer y de pronto quedo fascinado con ese libro. Y si originalmente en alemán dice otra cosa, no sé qué, eso me tiene sin cuidado, porque si no empiezo a convertirme en alguien maniático, ¿no? Perseguidor de errores, ¿no? Sí. Y no en un alguien que disfrute, ¿no? de la literatura. Con una muerte adolescente, una florida fama y sin duda un peculiar destino, el pintor mexicano Abraham Ángel hoy es reconocido por mostrar en su obra un México íntegro, sensual, de colores y de sol. Un personaje masculino de tez morena y rasgos indígenas con cabello ondulado abundante y labios gruesos se presenta en primer plano. Su cabeza gira a la derecha, dejando ver su firme mandíbula y suavizando la mirada frontal. Porta una camisa amarilla que deja ver su cuello largo y oscuro. Detrás de él, un paisaje rural, 4 casas separadas por exuberantes árboles y una pequeña iglesia. Detrás, 4 montañas que apenas parten el horizonte por la mitad de la imagen. Al final, un cielo azul completa la imagen. Autorretrato de Abraham Ángel es un óleo sobre cartón de 1923, construida a partir de una perspectiva propia de las pinturas populares, donde la proporción de los objetos define la cercanía o lejanía, y así el espacio. La imagen traduce una frescura propia de aquellos pintores que no se formaron en la academia, sino por el contrario, configuraron una manera de pintar más libre y espontánea, propia de la vanguardia de principios del siglo XX. Abraham Ángel tuvo una trayectoria artística breve, pues falleció en plena juventud, a los 19 años. Realizó este cuadro el mismo año que se suicidó, atrayendo una serie de especulaciones a su vida que rodearon su obra bajo el aura del artista maldito. Participó como profesor en las brigadas en escuelas primarias, normales e industriales, que difundían el método de dibujo de Adolfo Bess Maugart a partir de 1921, el cual basa su enseñanza en la sistematización de líneas y motivos del arte prehispánico y el arte popular, así como en la manera espontánea de generar figuras, escenas y aplicar el color. La influencia de este método se puede ver en la construcción de este autorretrato, así como en el uso indiscriminado de colores ocres que contrastan con una visión realista de la imagen pictórica. Lo vernáculo se unifica con lo espontáneo en contraposición del academicismo racional y medible. Tanto Diego Rivera como Javier Villaurrutia, en distintos momentos a lo largo de la década contradictoria y definitoria de 1920, escribieron positivamente de Abraham Ángel, alabando su dinamismo, su vitalidad, su relación con el arte popular y por ello su vinculación con un nacionalismo involuntario. Entonces, ese proyecto no fue, o sea, se fue armando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es un proyecto que tiene 20 años, o sea, sí, la ejecución tuvo un tiempo concreto, no sé, fueron unos 8 meses en llevarse a cabo, pero hay antecedentes, incluso publicados, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de la posibilidad del texto sin autor, ya estaba planteada en libros anteriores, por ejemplo, La Carmen de la señora Murakami, ¿no? En la cual el autor abandona su rol tradicional de autor para convertirse en un traductor de un texto que no existe. Jacobo el Mutante, de alguna manera, el autor es un investigador literario que va encontrando restos, ¿no? Improbables, ¿no? de libros de Joseph Roth, ¿no? O sea, entonces es una búsqueda constante que empezó desde los años 80, cuando yo empecé a publicar, y tampoco es una búsqueda que
caprichosa, ¿ya? ¿Qué pasará con un texto que no tenga autor? Sino por una necesidad real, por una imposibilidad, por una experiencia personal muy fuerte, ¿no? Del hecho, como dije, que considerar la literatura como un arte, que para muchos puede parecer obvio, pero si lo practican verán que no está considerado como un arte para muchos, ¿no? En el cual cuando yo era joven, ¿no? No podía escribir lo que yo quería escribir, ¿no? Me veía obligado, hasta que un día así me percaté, ¿no? De que yo escribía en falso, porque yo escribía lo que se debía escribir, ¿no? Según un canon determinado, estructurado por otras instancias, sea la academia, sea ideas de otros autores, etcétera, ¿no? Y como yo de alguna forma, pues sí, ya me acuerdo que estaba dividido en esa época, ¿no? Ya hablo de los años 80, no estoy hablando de 1780, sino de 1980, ¿no? Urbano, rural, el bueno y el mal, o sea, como una cosa así. Entonces ya estaba dentro del urbano, entonces yo tenía que cumplir ciertas normas, ¿no? Y claro, yo quería contar otras cosas, pero no podía porque el medio me lo impedía, ¿no? O sea, hay una presión, pues ya hay una presión social para no ser escritor dentro del mundo editorial, de la escritura, otro tipo de presiones. Y para mí saltó, eso es así como muy concreto, ¿no? Saltó en un momento preciso cuando yo vi que mis personajes estaban bailando bolero, ¿no? Entonces yo los vi bailando bolero, ¿no? Con una rocola, ¿no? Habían puesto dinero en una rocola, se estaban emborrachando, ¿no? Y bailaban bolero. Entonces ahí de pronto dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿tú has ido alguna vez a una cantina? ¿Te gusta el bolero? ¿O qué te pasa, ¿no? vas a poner dinero para cantar canciones de los años 50, no sé qué. Claro, yo estaba imitando, por ese deber ser, un canon preestablecido que me precedía, pues no sé, 1 o 2 generaciones. Entonces yo estaba haciendo una escritura como estaban esperando que fueran las escrituras, y el bolero para mí fue fundamental, ¿no? Porque si hubiera bailado algo que se hubiera seguido bailando, o un interés así que seguiría vivo, no te das cuenta, pero ahí me saltó así y dije, no, yo estoy escribiendo en falso porque hay muchos elementos extra literarios, extra escriturales, que están guiando las cosas como deben hacerse, ¿no? Y entonces, bueno, entonces eso fue un primer golpe, ¿no? Y desde allí es decir, bueno, hay elementos extratextuales que están manejando las cosas. Entonces ese fue el primer punto que termina 15, 20 años después en el Congreso de Dobles de Escritores, ¿no? En el hecho de transportar de México a Francia ideas, no autores, no cuerpos, no gente que opine, no opinólogos, no santones, ¿no? Y entonces se crearon cosas muy interesantes cuando lo logré hacer. Aparte, bueno, lograrlo hacer para mí fue fabuloso, ¿no? Que esta idea que aparentemente pues es como caprichosa, rara, ¿no? Para usar la palabra que usamos a cada rato, ¿no? Pero no, son cosas que pues tienen 20 años, que están destilándose, que están preguntándose, que hay libros de por medio, o sea, son preguntas viejas, ¿no? A través de un proceso dinámico, constructivo e interactivo, respetando los espacios, texturas y cambios propios de la naturaleza, se llega a ese estado de resiliencia del artista visual Marisol Pairó. Hola, soy Marisol, soy artista visual, egresado de la Universidad Veracruzana. Me dedico actualmente a hacer obra en papel hecho a mano y con fibras naturales.
porque el papel es un material que usamos a diario, lo utilizamos pues con el dinero, con las hojas, el papel de baño, servilletas, hay muchísimas formas de utilizarlo. Es uno de los descubrimientos yo creo que más importantes que ha tenido la humanidad y casi nadie sabe de dónde viene, cuál es el proceso para hacerlo. Entonces hay una sorpresa y aparte hay un placer porque metes las manos en las fibras, en el agua, cortas, te diviertes, es un proceso muy lúdico. La línea o la intención de esta exposición es ahondar un poco, en el tema resiliencia, que tiene que ver también con los procesos que he llevado con el papel. Para mí el proceso del papel tiene una poética resiliente, es parte de ciertas actitudes, ciertos cambios que sufre el material y que va vivenciando y que se va transformando. Aquí manejé un poco instalación, hay unas piezas enmarcadas, hay otras que tienen que ver con módulos. Fui trabajando mucho en cuestión a espacios, a texturas, respetando los tonos naturales de cada fibra, sin meter colorantes, sin meter tantos aglutinantes. Es un proceso que va a favor de la naturaleza, ¿no? Hay un respeto a la naturaleza y a la vez es un proceso como muy orgánico y los resultados también son orgánicos. También nos habla de un amor a lo vegetal, a lo natural, a las formas, a los procesos, ¿no? Y también propone una reflexión porque hay varios materiales que utilizo que son orgánicos, que podrían parecer perecederos, que no lo son, pero sí no son materiales tal vez tan tradicionales o tan como comunes dentro del arte, ¿no? Como usar pétalos o como usar de repente cositas que voy encontrando que están en el suelo y las voy incorporando a mis obras. Y es como la capacidad de la poesía que tiene la naturaleza, también la estoy ocupando y estoy jugando con ella. En mis talleres uso las fibras que estén en la región. Me gusta recolectar fibras, no me gusta estar cortando plantas ni nada para eso. Entonces nada más se hace como un recorrido y voy recolectando las fibras que encuentro cerca, ¿no? Trato de que sean de una sola fibra. Las fibras que están en esta exposición son lirio, maíz, plátano, izote, algodón por parte de la ceiba, porque yo no lo trabajaba antes. Creo azucena también. Ya llevo varios años trabajando con este material y siempre no me aburro y siempre surgen nuevas posibilidades. Es un proceso largo que tiene mucho que ver con la naturaleza, es un proceso orgánico, es muy delicado, sutil y tiene como muchas etapas y yo creo que por ahí va. Creo yo que en general todo es una gran pregunta, ¿no? Cuando uno trabaja pero a veces en arte, pero a veces la palabra y el papel, ¿no? O sea, la palabra escrita, no alcanza para contestarlo, ¿no? Ya la señora Murakami me lo había contestado a medias, ya publicar, Sakaguchi Mutante me lo había contestado, pero ya sentí que en ese momento igual yo quería ya una respuesta más contundente, ¿no? Que pensé que me la podía dar una puesta en escena, porque en realidad fue eso, fue una puesta en escena y hubo una confluencia de factores, porque yo había estado el año pasado, el año anterior en París, y había dado una conferencia en la Casa de la Cultura de México, en Francia, y había pues dicho algo que para mí era totalmente normal, ¿no? Cotidiano, que era que yo cuando era joven, tenía más amigos de artes plásticas que escritores, ¿no? Que me parecía que me identificaba más, había un movimiento, el movimiento sobre todo de los cambios, etcétera, eran mucho más acordes a mis movimientos, ¿no? Que con la literatura, etcétera, y de pronto pues me di cuenta que la gente se sorprendió, ¿no? Y quien dirigía en ese tiempo, ¿no? Era Jorge Volpi, pero la directora de la parte artística era Leticia Cloutier. Me dijo, ay, pero qué raro, porque tenían así como una especie de pelea, ¿no? Si es literatura o arte, ¿no? ¿Y crees que es como un nuevo estilo de literatura lo que tú estás creando?
Pues no quisiera creer eso, ¿no? O sea, no sé si eso igual me lo podrías contestar tú, porque si yo lo digo o si yo pienso o yo lo siento, pues justamente estaría cayendo en construir lo que quiero no seguir, Exacto. ¿no? Porque entonces, entonces habría otro canon, ¿no? Que sí, que tendría 2 o 3 seguidores tal vez, pero ya el hecho de tener 2 o 3 seguidores sería lo mismo que los 100,000 ciegos que tienen nosotros, ¿no? Claro. De que la literatura es esto, que la literatura es el lugar de las respuestas, Claro. ¿no? Y pues también muchas veces cuando se establecen estas discusiones, pues tendríamos que plantearnos y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los lectores? ¿De qué lectores estamos hablando? ¿No? Porque siempre hablamos de los lectores, los escritores. No, a ver, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? O sea, sí, separarlos, diferenciarlos, ¿no? Porque, Pero entonces también porque se no segmenta. no es una... Creo que sí, ¿no? Sí, creo que hay gente que, y con todo derecho, quiere leer TV Notas, y otro que quiere leer... Muy respetable, por cierto. Muy respetable, no sé, pues yo o sea, justamente esto es un camino hacia la libertad, ¿no? Exacto. O sea, el arte de la libertad, que es un poco como comencé, Claro. ¿no? Que cuando yo era niño, A ver, joven, sí, eso yo escribía, quería saber. es la libertad, y de pronto entro a un lugar que hay todo menos la libertad, Sí. ¿no? Porque eso no se hace, esto sí se hace, esto, no, eso ya lo hizo no sé quién, no, perdón, este es el espacio de la libertad. Sí. Entonces yo no puedo ahora decir, sí, yo estoy creando una nueva literatura encasillar algo, entonces ¿no? y esta es la que tienen que hacer. No. Sí, ¿no? Y para mí eso fue muy difícil como prueba cuando dirigía la escuela de escritores, ¿no? Porque de alguna manera muchos pensaron, ¿no? Bueno, como ocurre, ¿no? Cuando alguien hace una escuela, desde los griegos, ¿no? Entonces que haces una escuela para difundir tus ideas. Claro. Pero esta es la dinámica. Y entonces para mí era como, claro, la palabra dinámica era así como decir, bueno, ¿cómo yo retroceder para que no se crea que yo tengo una respuesta y quiero compartirla? No, yo no tengo ninguna respuesta, yo lo que tengo son miles de preguntas que trato de justamente de responder inútilmente, porque nunca se responden, o se responden a medias, o hay indicios, ¿no? Y justamente esa búsqueda de esas respuestas es el motor que mueve el hecho de la escritura, ¿no? Entonces yo en la escuela, pues yo nunca di un curso, jamás, y tampoco quise hacerlo como de manera indirecta, ¿no? Como solo voy a invitar a los autores que de alguna manera ellos me interesan, no sé qué, y ellos van a decir lo que yo quiero decir sin que yo lo diga, ¿no? Que lo digan ellos. No, entonces aquí el rol yo se lo eché a la sociedad intelectual, si quieres, ¿no? El requisito, ¿no? Que tenía que tener un profesor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esa escuela, era alguien que que era reconocido en ese momento por la sociedad, no por mí, no por los alumnos, sino que era el ganador del premio tal, el que uno podía ir al lugar de los teatros y podía ver la obra de teatro, uno que iba a la librería y estaba el libro allí. En este programa tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre este artista de la literatura, Mario Bellatín. Los invitamos a que nos acompañe la siguiente semana para terminar con la tercera entrevista a este gran escritor.